Buenas tardes, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Continuamos con la serie La obra del Espíritu Santo. En este día voy a dar inicio a este nuevo tema dentro del marco de esta misma serie, la obra del Espíritu Santo, y el título de esta primera parte es Dones Espirituales. Dones Espirituales, parte 1. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad o variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad o variedad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad o variedad de operaciones, de obras o efectos, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y finalmente, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta ahí leemos. Les invito a que oremos juntos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, aprendiendo de ti, adorándote a ti, Señor, reconociendo que somos tus hijos, siervos tuyos, esclavos por amor, Señor, y venimos en esta tarde, Señor, a ser instruidos con tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos des la sabiduría y la inteligencia espiritual para comprender este tema, Señor, los dones espirituales. Tema que ha sido tan complejo para muchos, tan claro para otros, pero hoy estamos aquí, Señor, y queremos conocer más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, Señor, y el entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Voy a leer estos versículos que leí, los voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Si usted tiene esta versión por ahí en su aparato electrónico que algunos usan ahí, lo puede constatar conmigo. Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios 12:1, dice Pablo: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. ¿De qué se tratan? Tristemente el día de hoy hay muchos dentro de la iglesia cristiana alrededor del mundo que no saben de qué se tratan los dones espirituales. Piensan que un fluir o una manifestación de los dones espirituales tiene que ver con gritos, tiene que ver con revolcarse y muchas otras cosas que usted ya sabe. Por eso es que Pablo le escribe a los corintios y les dice: quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Teníamos ahí, antes de conocer al Señor, ídolos a los cuales adorábamos y tratábamos de hablarles, pero tienen ojos, pero no ven, oídos y no oyen. Y así estábamos en otro tiempo. Pero cuando vino la luz de Jesús a nosotros y su Espíritu Santo morando en nosotros, entonces podemos escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón por el Espíritu Santo, redarguyéndonos, animándonos, exhortándonos. Ya no estamos como en otro tiempo donde nos postrábamos, doblábamos nuestras rodillas ante esos ídolos y les hablábamos, pero no nos oían. A eso se refiere Pablo. Y en el versículo 3 dice: les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús.
Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor de mi vida y vivir una vida mundana. Si tú dices que Jesús es el Señor de tu vida, bueno, pues debemos vivir como Jesús nos enseña en su palabra y con su ejemplo, ¿verdad? Cristiano significa aquel que es un seguidor de Jesús, y un seguidor de Jesús vive como vivía Jesús. ¿No es así? Entonces dice el versículo 4, dice Pablo, hay diferentes clases de dones espirituales. Y cuando dice dones se refiere a regalos que Dios da. No es lo mismo tener una persona un talento ya natural, que hay quienes lo tienen, un talento natural, pero hay a quienes les dan dones. Dios da dones para que se usen en beneficio de la iglesia, como dice al final, para el provecho de la iglesia, para el beneficio de la iglesia. No es para el beneficio del que recibe el don, o para la gloria del que recibe el don, o para la fama del que recibe el don. No, no es para provecho personal. Hay diferentes dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. 6, hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja en nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de maneras diferentes en cada uno para el beneficio de todos, ¿sí? Así que es muy importante, hermanos, que entendamos la obra del Espíritu Santo y ahora los dones del Espíritu Santo. Hemos estado desarrollando esta serie, hemos tocado aspectos básicos, fundamentales acerca del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, muy conscientes que debemos estar de nuestra necesidad o de la necesidad que todos tenemos de conocer la persona del Espíritu Santo. Ya hablamos que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios también. Debemos conocer la obra del Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no obra en la vida de los creyentes para desorden o confusión, pero también necesitamos aprender cómo el Espíritu Santo reparte dones espirituales a su iglesia, ¿sí? Es el Espíritu Santo entonces la tercera persona de la Trinidad que en muchos sectores de la iglesia menos se conoce. Por lo tanto es triste que hoy por hoy nos encontramos con mucha ignorancia acerca del tema, y todo esto ha traído como consecuencia conceptos equivocados acerca de la persona, la obra y los dones del Espíritu Santo, porque igual también muchos pastores y maestros no invierten el tiempo necesario para enseñar adecuada y sistemáticamente acerca de este tema. O sea, no se invierte mucho tiempo, pero es triste que se invierte más tiempo en enseñar de formas desequilibradas la persona, la obra y los dones del Espíritu Santo. Y suponen ellos que si la gente está completamente emocionada al son de la música, ellos enseñan, ahí está la manifestación del Espíritu Santo obrando en tu vida. Así que no impidas que el Espíritu Santo te tome. Necesitamos aprender a saber qué es lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales, de la manifestación de los dones espirituales. Por tanto, para nosotros como casa de oración, como congregación local, nos es muy importante que juntos conozcamos al Espíritu Santo, cuál es su obra y cómo funcionan adecuadamente los dones. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia enseña, lo vamos a estar desarrollando, que cuando los dones empiezan a fluir, tienen que hacerse con orden. Imagínense que ahorita yo estoy hablando y por allá alguien empieza a profetizar. Así dice el Señor. Una ocasión estábamos en medio de la adoración, ya hace algunos años, y de repente por ahí un hombre empezó a gritar y emocionarse y empezó a clamar al Señor desenfrenadamente. Sus emociones fueron mucho más que el control y el dominio propio que él pudo ejercer sobre sí mismo. Entonces yo estoy predicando y el hombre allá gritando. Entonces les dije a los sugieres, agárrenlo y sáquenlo.
Y los ujieres no se movían, como que se asustaron. Entonces tuve que bajarme y agarrar al muchacho y decirle, sáquenlo por favor. Esas no son las formas y maneras como obra Dios o fluyen y son manifestados los dones del Espíritu Santo, porque la manifestación de los dones del Espíritu Santo se deben hacer y desarrollar en todo orden. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que yo estoy aquí predicando y de repente por allá se está alguien revolcando, allá está otro a risa y risa, otro por allá vomitándose, otro por allá teniendo como dolores de parto. Esos son desórdenes, hermanos, que dentro de la iglesia local no deben de manifestarse así los dones, no es la manera correcta en que se manifiestan los dones. Es posible que alguno de ustedes venga de algún lugar donde se les enseñó así y les dijeron, esa es la manifestación y el poder del Espíritu Santo y recíbelo y recíbelo. Y entre más te dicen recíbelo, la gente empieza a temblar más. Esos son desórdenes, hermanos. Sí. Como una ocasión, estábamos en medio de la adoración hace tiempo también, y un hombre empezó, estaba un tiempo tan especial en medio de la adoración, y este hombre empezó a gritar y a temblar. Entonces yo muy simple fui, me acerqué con él, lo abracé y le dije, contrólate. Es que no puedo. Sí puedes, le dije. Sí puedes. Toma el dominio. No puedo. Y entonces estaba temblando y empiezo yo también así porque lo traté de agarrar así, ¿no? Y me agarra temblando. Era tal la fuerza que tenía, pero son más fuertes sus emociones de la persona, ¿verdad? Hasta que por fin el hombre se calmó. Pero al final vino conmigo muy molesto y me dijo, es que tú rompiste el fluir del Espíritu Santo que había en mi vida, me sacaste de la presencia del Señor. Le dije, discúlpame, pero el fluir y la manifestación de los dones no tiene que ver con el desenfreno de las emociones. Hay un orden, estábamos en medio de la adoración y luego los niños que estaban a su alrededor estaban asustados, pensaron que le estaba dando la chiripiorca ahí o que le estaba dando una convulsión, yo no sé qué. Entonces se empiezan a asustar, por eso me acerqué con amabilidad a pedirle que tomara el control. Me dijo, pues si de esto se trata aquí en esta iglesia yo me voy, pues que Dios te bendiga, hermano. Esto tú lo estás decidiendo, yo no puedo detener a nadie, pero aquí en esta congregación hay orden. ¿Estamos de acuerdo? Y no es un orden que yo impongo, es un orden que nos impone la palabra de Dios. Así entonces, al aprender este tema, hermanos, evitaremos muchos abusos, evitaremos manifestaciones raras o extrañas, que lo único que hacen es confundir y para lo único que han servido es para vacunar a muchos creyentes contra el fluir bíblico de los dones del Espíritu Santo y de la vida cristiana. Eso es lo único, para eso han servido. Yo he tenido oportunidad de platicar con personas que luego me dicen, si tú me vienes a hablar de cristianismo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque los dañaron, fueron muy afectados y manifestaciones raras y extrañas vacunan a una persona contra el cristianismo real y verdadero. Así que debo decirles que ya llevamos más de 3 meses, más de 13 conferencias con esta 14, enseñando acerca de la persona del Espíritu Santo, su obra. Y al día de hoy, hermano, usted no puede ni debe de seguir en ignorancia en lo que se refiere a este tema. Pero como es un tema tan extenso, es un tema tan vasto, vamos a continuar aprendiendo más acerca de la persona, la obra y ahora los dones del Espíritu Santo, para que estemos bien entendidos acerca de cómo fluyen los dones del Espíritu Santo. Así que le voy a pedir que se mantenga muy atento. Si de pronto le quiere dar sueño, levántese, vaya al baño, échese unos buenos litros de agua ahí en su cabeza y venga y vamos a seguir aprendiendo. Son temas un poco complejos, pero la palabra no se equivoca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere os lo enviaré. Pregunta, ¿se fue el Señor Jesús y envió al Consolador? La respuesta obvia es sí.
Dijo Jesús en 14:16 del Evangelio de Juan: yo rogaré al Padre que les dé otro consolador, es decir, otro de la misma clase, otro idéntico, otro que sea exactamente igual que yo. Y también más adelante, en este mismo capítulo 14 de Juan, en el versículo 18, Jesús prometió y dijo que no nos dejaría huérfanos, es decir, sin amparo, sin auxilio en los momentos difíciles de la vida y del ministerio. En otras palabras, Jesús cumplió lo que prometió. Prometió enviar al Consolador. ¿Y cuántos tienen ese Consolador morando en su corazón? Así pues, tanto los apóstoles y los creyentes del primer siglo, como los nacidos de nuevo hasta nuestros días, hemos recibido por su gracia, solamente por su gracia, por su misericordia, a ese Consolador. ¿Cuántos lo han recibido? Ahora, ¿pagaste algo para recibir el Consolador que mora en ti? No, fue gratis, lo cual es mucho mejor, ¿no es cierto? Fue gratuitamente, no tuvimos que pagar nada, fue un regalo de Dios. Ahora, yo quiero que ponga atención porque a continuación yo voy a dar más o menos una secuencia, una trayectoria que Dios diseñó para todos aquellos que hemos recibido el privilegio de formar parte de la familia de Dios. Y quiero hacer énfasis en que es un privilegio formar parte de la familia de Dios, porque no todos tienen este privilegio de ser hijos de Dios. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un verdadero hijo de Dios no es aquel que viene a la iglesia solamente. ¿Son todos hijos de Dios? No. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, la respuesta nos la da el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, ¿ya lo recibiste? Bueno, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, autoridad. Potestad significa autoridad, pero también significa privilegio. Les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, pero por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio perfecto en la cruz, fuimos hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mire la secuencia de acuerdo al diseño de Dios para todos aquellos que hemos nacido de Dios. En primer lugar, la vida humana se la debemos al Padre, es decir, Él es el dador de la vida humana, por lo tanto, Él nos la da y Él nos la quita cuando Él quiere. Él es el dador de la vida humana. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí está. Dios nos dio la vida humana. En segundo lugar, fue el Padre quien envió a Jesús, su Hijo unigénito, como la víctima expiatoria, como el redentor de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, Jesús fue el dador de la vida espiritual, pero también Jesús fue el dador de la vida eterna. ¿A quién? A todo aquel que cree. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Sí. En tercer lugar, entonces, tanto el Padre como el Hijo enviaron al Espíritu Santo a los nuevos creyentes con el propósito de continuar la obra y el ministerio que Jesús había iniciado. ¿Cuál fue esa obra y ese ministerio que Jesús había iniciado? ¿Sanar a los enfermos? ¿Liberar a los endemoniados? No, la obra que Jesús inició fue una obra de reconciliación del pecador con su Creador. Pablo lo dijo así, esta era la obra que Jesús había iniciado. Entonces, los nuevos creyentes, cuyos nuevos nacidos tenemos el Espíritu Santo,
tenemos la responsabilidad de continuar con esa obra que Jesús inició. ¿Cuál obra? ¿Cuál ministerio? La reconciliación. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:18 que ese ministerio de reconciliación consiste en lo siguiente. 2 de Corintios 5:17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa con las cosas viejas? Ya pasaron. ¿Por qué entonces hay quienes están aferrados a continuar trayendo las cosas del pasado al presente? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Es posible que algunos todavía no han nacido de nuevo y siguen cargando con ese costal de pecados, con ese costal de amargura, resentimiento, y vienen arrastrándolo por años. No ha nacido de nuevo, pero el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo son hechas nuevas? En el mismo momento en que tú naces de nuevo. Un camino nuevo empieza para nosotros, un camino en Cristo. Versículo 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Cuántos se han reconciliado ya con el Señor? Y no me estoy refiriendo a una reconciliación que tiene que ver con, pues es que me peleé con mi esposa. Y eso me provoca que no esté bien. Si no estoy bien con mi esposa, no voy a estar bien con Dios. No se refiere a eso. Se refiere a una reconciliación que tanto el pecador con el Creador llevamos a cabo por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces ese pecado que nos alejaba de Dios, nuestro Creador, al momento en que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado, entramos en ese proceso de reconciliación con nuestro Creador. ¿Sí? Entonces, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y luego mire cómo termina Pablo el versículo 18. Y nos dio el ministerio, ¿de qué? De la reconciliación. Y vuelvo a aclarar, no es que ese ministerio tenga que ver con reconciliarnos como matrimonios cuando tenemos algún conflicto, o reconciliarnos con algún hermano cuando tenemos conflictos o desacuerdos. No, este ministerio de reconciliación tiene que ver con la reconciliación, repito, del pecador con el Padre, reconciliación que vendrá por causa y a resultado de la predicación del Evangelio del Reino, no de interpretaciones personales o manifestaciones raras y extrañas del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, esa obra de reconciliación del pecador con su Creador viene, uno, a través de la predicación del Evangelio, y dos, a través de señales y milagros. Yo quiero preguntarles a algunos de ustedes, ¿cuántos de los que están aquí han sido sanados milagrosamente de alguna enfermedad por el Señor? Levanten la mano. Ahí está una mano. ¿De qué fue sanada usted, hermana? ¿Oraron por usted y surgió el milagro de sanidad? Una fuerte intoxicación que le afectó la tráquea. ¿Quién la sanó? ¿El que oró por usted o Dios? ¿Quién? Dios. ¿Sí? ¿Quién más ha sido sanado de alguna enfermedad? ¿De qué te sanó el Señor? De la vista. Usaba lentes. ¿Sí? ¿Quién te sanó? ¿El que oró por ti o Dios? ¿A quién más de qué la sanaron, hermano? Cáncer en el pulmón. Hermanos, yo conozco personas que han sido sanadas del SIDA. Pregunta entonces, ¿Dios sigue obrando milagros? ¿O los milagros cesaron? Y nadie te lo contó, ¿verdad? Por eso cuando oramos, hermanos, aprovecho para decirles, traiga sus peticiones de oración, anótelas ahí, tenemos unas tarjetas ahí donde usted pone sus peticiones de oración y aquí oramos. Es lo que podemos hacer. La Biblia dice, presentemos nuestras oraciones con ruego, con súplica, pero con acción de gracias también.
Porque dentro de la soberanía de Dios, Dios obra en su perfecta voluntad, sanar a quien Él quiere sanar, liberar a quien Él quiere liberar, consolar a quien Él quiere consolar. Pero ese es Dios el que lo hace, no somos los seres humanos. Sin embargo, hay quienes piensan, no, pues es que el día de hoy ya no hay sanidades. Los milagros y las señales cesaron en el tiempo de los apóstoles. A ellos les fue dada por última ocasión el privilegio de poder orar por los enfermos y que sucedieran señales y milagros, sanidades. Y algunos argumentan eso. Pero bueno, cuando Dios lo quiere hacer, a Dios no lo limita ni siquiera el tiempo, mis hermanos. Ni el tiempo ni el espacio, porque Él es Dios y Él es soberano y Él es el Señor. Él lo hace en el tiempo que Él quiera. Sin embargo, nosotros como seres humanos decimos, no, ya cesaron las señales y milagros. Entonces, ese proceso de reconciliación, escuchen esto, es muy importante, hermanos, viene primero a través de la predicación del Evangelio, buenas nuevas de salvación, y luego a través de señales y milagros cuando son necesarios. Mire la comisión que Jesús dejó a los discípulos. Marcos capítulo 16, vamos ahí. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Lo tiene ahí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere en qué? ¿En qué? En el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. El que creyere en ese sacrificio, en Jesús como el Hijo de Dios y en la obra de Jesús en la cruz. ¿Sí? Al que creyere en esa obra y fuere bautizado, será salvo. Mire cómo primero es creer y luego ser bautizado en agua. Pero hay quienes invierten los papeles. Dicen, para que seas salvo tienes que ser bautizado. No, es primero creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Mas el que no creyere, ¿en qué? En el evangelio de Jesucristo, en la remisión de pecados. Él fue la víctima expiatoria. El que no creyere será condenado. Ahora, la gente se va al infierno por su incredulidad. No por, la incredulidad en sí misma ya es un pecado. Pero hay quienes están tan aferrados y no creen, y le hablas una y le hablas 2 veces y 3 veces, le das testimonio, le compartes y no creen. Bueno, en sí mismos llevarán su condenación. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? Vuelvo a repetir, a la predicación del Evangelio, donde se debe proclamar que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue único y suficiente para borrar todo pecado. En eso nos debe de ocupar nuestro tiempo, en la predicación del Evangelio. Dice entonces, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 20. Y ellos saliendo, acuérdese, esta es la misión o la comisión que Jesús les está dando a sus discípulos. Una vez que es levantado, sentado a la diestra de Dios, dice, ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué predicaron? El Evangelio de Jesucristo. La cruz del Calvario como el único sacrificio y suficiente para borrar todos los pecados. Pregunta, cuando usted le predica a alguien, ¿de qué le predica? Es que el Señor me sanó, tenía esto y tenía aquello, o es que el Señor me multiplicó mi cuenta de banco. Eso le predicas a la gente, eso no va a salvar a la gente, mis hermanos. Lo que va a salvar y transformar el corazón de la gente es justamente la predicación de ese hecho maravilloso y extraordinario que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario.
Eso es lo que hará transformar a una persona. Dice, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y mire lo que dice a continuación. Y confirmando la palabra con señales que le seguían. Aquí la palabra confirmar significa estabilizar o apuntalar o respaldar la palabra con las señales que le seguían. ¿Se fija usted cómo en estos versículos vemos claramente revelado un principio del reino de Dios? ¿Cuál es ese principio del reino de Dios? Que son las señales las que siguen a la palabra, no la palabra, las señales y milagros. Y este es un principio que debemos de tener muy bien guardado aquí en nuestro corazón y hacerlo una convicción para que no le digan, para que no le cuenten, para que no lo engañen, para que no lo confundan. Las señales son las que siguen a la palabra, no la palabra a las señales. En otras palabras, primero es la predicación de la palabra, que es la que tiene el poder para transformar, y luego en la gracia, en la soberanía de Dios, la manifestación de los dones del Espíritu Santo con señales o milagros. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Porque resulta con que de pronto les preguntamos, ¿estamos de acuerdo? Y algunos se quedan con dudas allá. Si usted tiene alguna duda, al final venga. Oiga, hermano, no entendí esto. ¿Cómo es esto? Explicamos con todo gusto, ¿verdad? Sin embargo, entonces, en la práctica, el día de hoy, nos encontramos con mucha gente que lo único que anda buscando son las señales, los milagros, y esas señales y milagros cargado con mucho emocionalismo. Eso es lo que anda buscando la gente. Es más, gente se ha ido de esta congregación porque piensan que somos muy conservadores, vamos a usar esa palabra. Una ocasión alguien dijo, yo me voy de la iglesia porque aquí el Espíritu Santo no está siendo manifestado. Le dije, oye, pues mira, en medio de la alabanza yo vi mucha gente levantando sus manos, algunos estaban llorando, algunos estaban ahí hablando con el Señor, algunas cosas. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo en el corazón, aquí en lo interior de cada persona. ¿A cuánto les ministró el tiempo de alabanza y adoración? Cuando le decíamos a ti, Jesús, que diste todo por amor. Sin embargo, hay quienes en su ignorancia dicen, no, aquí no se manifiesta el Espíritu Santo, porque ellos reducen la manifestación del Espíritu Santo a las emociones. No, no es así, hermanos. No es así. Entonces hay personas, tristemente, que andan buscando solamente señales, milagros y mucha emoción. De una vez y por todas yo le digo, hermano, aquí no los vamos a emocionar. No le vamos a dar riendas sueltas a sus emociones. Aquí lo vamos a tratar de ubicar con la predicación de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda usted de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús? Mire, vamos a ver unos asuntos ahí especiales ahí. Lucas 17:15. Usted conoce ahí la historia. Pero vamos a retomar esta experiencia de estos 10 leprosos, hablando precisamente de cómo hay personas que lo único que andan buscando son señales y milagros que obren en su vida. Dice Lucas 17:15, entonces uno de ellos, ¿cuántos habían sido? 10, los que fueron sanados. Pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ya me imagino la escena, hermanos. Cuando dice glorificar a Dios, habla de dar gritos de alabanza, gritos de exaltación y proclamación, porque Dios había hecho un milagro con ese leproso. Y le digo una cosa, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los leprosos eran menospreciados, los consideraban personas inmundas, la gente no podía tener relación con ellos. ¿Se imagina cómo se sentían estos 10 leprosos aislados por allá? Los tenían en las afueras de las ciudades. No les permitían estar entre el pueblo. Sin embargo, Jesús sanó a 10 y este hombre regresa glorificando a Dios a gran voz, diciendo, he sido sanado, la lepra que tenía mi cuerpo fue quitada, dice. Y acto seguido, mire lo que hace, se postró rostro a tierra a sus pies. Este es un acto de adoración, hermanos. Se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y este era un samaritano. ¿Se acuerda que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí? Estaban en pleito. Pero mire cómo
Este milagro superó cualquier asunto que pudiera él tener diferencia por cuestiones étnicas. A mí no me importa que soy samaritano, yo voy con ese Jesús que es judío y voy a ir y postrarme. Literalmente se postró rostro a tierra, glorificando a Jesús porque había sido sanado. 17. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y Jesús le dijo, levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Uno solamente regresó. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero el día de hoy sigue habiendo leprosos ingratos, a quienes Jesús les limpió de la lepra del pecado, pero el día de hoy por hoy se han olvidado de él. Hace algunos días platicaba con unos hermanos que acaban de llegar aquí a la congregación. Y yo les platicaba, hermanos, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto tiempo tienen aquí con nosotros? Y él me decía, pues tenemos unos meses ya asistiendo aquí a la congregación. Le pregunté yo, ¿y cómo fue que llegaron aquí a casa de oración? Dice, bueno, pues llegamos por medio de unos leprosos, por medio de unos hermanos que ya no están aquí. Unos hermanos nos invitaron y nos insistían una y otra vez, déjense de estar allá en aquella congregación de puras emociones, porque los hermanos estaban bien emocionados. Bueno, llegaron aquí, se quedaron, tienen unos meses con nosotros, pero los otros se olvidaron del Señor. Bueno, cada quien. ¿Se fija cómo todavía sigue habiendo leprosos ingratos, como los 9 que no regresaron con Jesús? Entonces, les recuerdo el principio importante que debemos hacerle una convicción. Son las señales que siguen la palabra y no la palabra las señales. Téngalo muy en cuenta en eso, ¿sí? Porque es posible que de repente usted vaya por ahí a alguna congregación y empiece a ver pura manifestación de señales y milagros. Venga y reciba su milagro. Y no hay predicación de la palabra. Primero es la predicación de la palabra, y en la gracia y en la soberanía surgen las señales y milagros. Pero escuchen esto, hermanos, y muchos otros principios más, los líderes espirituales tenemos la responsabilidad de enseñarlos a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarlos a la iglesia, pero enseñarlos en el contexto correcto y a la luz de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro compromiso. Pero justamente ahí es donde está el problema, el meollo del asunto. Los ministros de hoy, tristemente, están enseñando un evangelio muy diferente, donde la prioridad son la manifestación de señales, milagros de sanidades físicas y milagros de sanidades financieras, y no la predicación del poder del evangelio, que según Pablo fue, el poder del evangelio es para salvación a todo aquel que cree. No, empiezan a hacer servicios de señales y milagros solamente. Y venga y reciba su milagro financiero. ¿Cuántos necesitan un milagro financiero? Si yo les pregunto a ustedes el día de hoy, ¿cuántos necesitan un milagro financiero? Muchos levantamos la mano. ¿Cuántos lo necesitan? Así un milagro financiero. Ahí están unas manos. Levante su mano. O sea, seamos honestos. Yo necesito un milagro en mis finanzas. Bueno, ¿cuántos quieren un milagro financiero? Amén. Venga y reciba su milagro. ¿Sí? Pero al venir y reciba su milagro, le cobran. Porque del tamaño de su siembra será el tamaño de su cosecha. Si usted siembra 1,000, el Señor le regresa 100,000. ¿Será eso? Bueno, no es así. Sin embargo, ¿a cuántos los engañaron así?
Levanten la mano. Allá están las manos levantadas. ¿Se fija cómo ha habido tanto abuso en esta área de los dones? Entonces, empiezan a predicar más de señales, milagros. Y la palabra, no, esa no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Un pastor contemporáneo, él dijo, la palabra de Dios no es un libro que te informa, es un libro que te transforma. El poder de la palabra. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para darte un milagro financiero? ¿Para hacerte rico y materialmente bendecido? No. Es poder de Dios para salvación. Y mire lo que dijo Pablo, al que cree. ¿Al que creen qué? En el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es primero? ¿Las señales y milagros o la predicación del evangelio? Primero es la predicación del evangelio, luego señales y milagros. Aunque bueno, anda uno por ahí que afirma que en su ministerio la ley es aquí primero dinero y cosas después. Así es la ley aquí en este ministerio. Primero dinero, cosas después. Bueno, cada quien allá. Pero aquí primero es la palabra. Y después, en la gracia y en la misericordia de Dios, cuando orábamos por todos los hermanos que levantaron su mano y los que no están aquí, yo estoy creyendo que en la gracia y en la soberanía de Dios y en la perfecta voluntad de Dios, Dios va a sanar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿A quién? A quien Él quiera. ¿Dónde? Donde Él quiera. Eso es soberanía y algunos todavía no entendemos la soberanía de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos tres clasificaciones de los dones del Espíritu Santo. Tres clasificaciones, y así podemos llamarlo. Uno, los dones del Espíritu Santo que da el Padre, o mejor dicho, los dones del Padre, los regalos del Padre. Uno. Dos, los dones del Hijo. Y tres, los dones del Espíritu Santo. Ahora, como el orden de los factores no altera el producto, vamos a hablar acerca de los dones del Hijo. ¿Sí? Vuelvo a repetir entonces. En la Biblia encontramos tres clasificaciones de los dones. Uno, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Hijo. Dice la Biblia que hay 5 dones dados por el Hijo de Dios a la iglesia. Y esos 5 dones que Dios, su Hijo, ha dado a la iglesia, han venido a ser el fundamento que sostiene la iglesia de Jesucristo. Vamos ahí a Efesios capítulo 4, versículo 7. Dijo Pablo entonces al principio del versículo que leímos, quiero que sepan acerca de los dones del Espíritu Santo. La otra versión dice, no quiero que ignoren de qué se tratan los dones espirituales. Bueno, vamos a hablar de los dones del Hijo. Estos 5 dones dados por el Hijo de Dios a la iglesia, repito, son los que sostienen la iglesia de Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 7 dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí la palabra gracia tiene que ver con la salvación, que fue un regalo que no merecíamos. ¿Qué merecíamos? Merecíamos la muerte. Sin embargo, por su gracia, por su don inmerecido, no lo merecíamos, Él nos salvó después de creer en el Evangelio. Entonces, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dice, y dio dones a los hombres. Aquí la palabra don significa, se traduce dádiva. En otras palabras, la dádiva del Hijo de Dios a la iglesia. Dio dones a la iglesia, dio dones a los hombres, versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo, Jesús, constituyó, otra versión dice, él mismo con su poder, con su autoridad, dio la capacidad y privilegio a unos de ser llamados apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dones del Hijo de Dios a la iglesia. Ahora, les recuerdo que estos 5 ministerios son la dádiva de Dios para la iglesia. Estos 5 ministerios, ni el apóstol, ni el profeta, ni el maestro, ni el pastor, ni el evangelista, ninguno de ellos son dueños de la iglesia, como algunos se creen. Hay quienes se dicen apóstoles porque tienen 50 iglesias bajo su responsabilidad y autoridad, pero se creen dueños de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El apóstol? Es Jesús el dueño de la iglesia. Él fue el que derramó su sangre en la cruz. Él compró la iglesia. Nos compró a precio de sangre. El apóstol no ha hecho nada. Muchos de los apóstoles de hoy, entre comillas apóstoles, lo único que han hecho ha sido enriquecerse con el dinero de la iglesia. No cuidan a la iglesia. No cuidan la grey de Dios. En lugar de ser apóstoles, son traficantes del evangelio. Entonces, estos 5 ministerios son la dádiva de Dios para la iglesia. Mire el propósito y la responsabilidad que tienen estos 5 dones que dio Jesús para la iglesia. Esta es la responsabilidad, versículo 12, a fin de perfeccionar, con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aquí sí contestan, John, ¿ya ves? Es que fue a predicar a una iglesia. ¿Cuántos santos hay aquí? Se quedaron así como. ¿Cuántos santos hay aquí? Aquí sí hay santos. Entonces, este es el propósito, porque dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, a fin o con el propósito de perfeccionar. La palabra perfeccionar aquí se traduce instruir. ¿Qué hace un apóstol, un profeta, un maestro? Instruye. Un pastor, ¿qué hace? Instruye. Capacitar también se traduce perfeccionar, adiestrar, pero también se traduce a ser aptos. Antes éramos ineptos cuando andábamos allá en el mundo, pero venimos al conocimiento de las Escrituras, venimos a ser instruidos y capacitados por los maestros de la Biblia, por los pastores, por los apóstoles, venimos a ser instruidos y la palabra misma nos hace aptos. Dice, a fin de perfeccionar, a ser aptos a los santos. Y esos santos que son instruidos, capacitados, adiestrados y que son aptos, dijo Pablo, son aptos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la confusión en el cuerpo de Cristo. Somos aptos cuando entendemos claramente de qué se tratan los dones. El Señor nos hace aptos para poder decir, esto sí es verdadero, pero esto es falso. El Señor nos hace aptos. Y yo estoy percibiendo en estos momentos que mientras yo estoy hablando, usted está aprendiendo. El Espíritu Santo nos está hablando al corazón. ¡Wow! Es que me habían enseñado de esta manera allá. Sí. Los santos instruidos y capacitados para la obra del ministerio. Es muy triste, hermanos, y muy penoso que el día de hoy la mies es mucha y los obreros pocos. No sé cuántos ya entraron por ahí a nuestra página o a la página de Casa de Oración México y se dieron cuenta. Próximamente, ¿Casa de Oración dónde? En Santana. Ahora, ya empezamos ahí. Ya tenemos más de un mes reuniéndonos en una casa. Escuchen esto, hermanos, se necesitan obreros allá. Se van a necesitar obreros.
Se van a necesitar hombres y mujeres aptos, perfeccionados. Por eso, usted no puede decir, es que yo no sé cómo fluyen los dones del Espíritu Santo. Yo no sé qué tiene que ver con el Espíritu Santo y su obra. Yo no sé. No, llevamos más de 3 meses, hermanos. 14 conferencias con esta de hoy. No, pues es que no, yo nomás voy y me siento allá en la iglesia. No. La iglesia que está viva, por causa de que Él sopló en nosotros aliento de vida y nos dio aliento espiritual y vida eterna, la iglesia de Jesucristo que está viva, trabaja. No se la pasa sentada con los brazos cruzados nada más. Algunos ya se empezaron a codear. ¿Ya oíste? De aquí, acuérdense, de aquí los veo a todos, ninguno se me escapa. Pero luego de repente, hermano, estoy muy cansado, voy a pedir vacaciones. ¿Vacaciones? Estoy de acuerdo en que hay que descansar, Yo eventualmente en el año me tomo vacaciones. Usted también se toma vacaciones. Es justo y necesario, ¿sí o no? Pero vacaciones del ministerio. Yo no veo que Pablo pedía vacaciones en el ministerio. Señor, dame vacaciones, no, porque estoy cansado. ¿Sabe lo que decía Pablo? Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Pablo se desgastaba, Jesús ni se diga, hermanos. Yo no veo a Jesús que fue y le dijo al Señor, Señor, Padre, dame vacaciones porque estoy muy cansado. ¿Se fija cómo somos la iglesia de hoy, hermanos? ¿Cómo está la iglesia de hoy? Es una pena. No hay otra palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué está la iglesia así? ¿Por falta de instrucción? Mire, como nunca antes el día de hoy usted puede acceder a cualquier página de cualquiera de nuestras casas de oración alrededor del mundo y usted va a encontrar tantos temas, tantas predicaciones, tantos estudios, que si hay alguien que está todavía en la ignorancia acerca de algún tema que tiene que ver con la vida cristiana es porque quiere, no porque no hay. Porque quiere. Pero por falta de instrucción no ha quedado. Y seguiremos instruyendo y tratando temas como este. ¿Con qué propósito? Con el propósito de instruir, capacitar, adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero escuche esto, esta instrucción que nosotros damos debe de estar estrictamente basada en la Biblia, no en mis experiencias o interpretaciones personales. Para que el cuerpo de Cristo, los santos, sean verdaderamente bien perfeccionados, bien capacitados y puedan ser aptos para la obra del ministerio y el ministerio sea edificado sólidamente, se necesita la solidez de la predicación de la palabra de Dios. No se necesitan las emociones. A la iglesia de Corinto, Pablo les escribió en 1 Corintios 12:28, diciéndoles, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profeta y lo tercero maestros. ¿Sí? Mire cómo Pablo al escribir está haciendo énfasis no solamente en el llamado específico a un determinado ministerio, sino además está haciendo énfasis en el orden cronológico de importancia. Dice Pablo, primeramente apóstoles, luego en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros. Pregunta, ¿esto significa que uno es mayor que otro? No. Es un asunto de orden, debido a que Dios, siendo un Dios de orden, Él no es como nosotros, porque si fuera un don o un ministerio mayor que otro, esto crearía competencia, crearía celo, crearía división en la iglesia. No es un ministerio más que otro, aunque algunos el día de hoy así lo han mal entendido.
por eso el día de hoy muchos se autonombran apóstoles, porque eso los hace sentirse mayor que los demás. Suponen tener autoridad en base al cargo o el autonombramiento y no en base al llamado de Dios. Es muy diferente. ¿Qué no sabes que yo soy el apóstol 13? Todo lo que ve desaparece. E imponen su autoridad más por el cargo y el nombre de apóstol que por el llamado de Dios. Incluso hay algunos que dicen, aquí yo soy el pastor de la iglesia, no tenemos que andar publicando quién es el pastor o quién es el apóstol de la iglesia. Eso no se necesita. Esos son asuntos de inseguridad que luego surgen en el corazón de muchos el día de hoy. Y que quieren imponer su autoridad como pastores en la iglesia por el cargo. Yo soy el pastor, ¿no sabes? Y aquí se va a hacer lo que yo digo. No, así no se ejerce la autoridad ministerial. La autoridad ministerial se ejerce en base al llamado de Dios. Yo no tengo que andarles diciendo, ¿saben? ¿Ustedes ya saben que yo soy el pastor de la iglesia? No. Si usted considera que yo soy el pastor de la iglesia, está bien. Y si no, yo sé a qué Dios me ha llamado. Y estoy bien seguro de eso. Ahora, no es ninguna casualidad que en estos versículos que Pablo escribe a los Corintios, está estableciendo un orden cronológico de importancia ministerial. Recuerde que todos los hombres que recibieron la Biblia, o escribieron, mejor dicho, la Biblia, fueron divinamente inspirados por Dios. Así que lo que escribieron fue con un propósito divino. A estos tres ministerios, apóstoles y profetas y maestros, les fue, o mejor dicho, apóstoles y profetas, les fue asignada tres áreas de responsabilidad básica. Número uno, colocar los cimientos de la iglesia. Uno, a los apóstoles. Dos, a los profetas, recibir, declarar la revelación de los mensajes de Dios. Y tres, dar confirmación de la palabra con señales, prodigios y milagros. ¿A quiénes? A los apóstoles y profetas. Pregunta, ¿eso desarrollan el día de hoy los apóstoles que andan por ahí, los profetas? No. No están cumpliendo con estas responsabilidades básicas, repito, colocar los cimientos espirituales de la iglesia, no lo están haciendo. Llegan y luego dicen, llegó el apóstol fulano de tal, así que vengan porque yo los voy a ungir a todos ustedes. Y empiezan a hacer una de desórdenes ahí en la iglesia. O llega el profeta y así les dice el Señor, aquí hay 50 personas que van a venir a traer sus dólares aquí al atrio del Señor. Y lo hacen con unas palabras así tan raras que usan. La responsabilidad del apóstol en este contexto que Pablo escribió y del profeta, uno, era colocar los cimientos espirituales de la iglesia. Dos, recibir los mensajes de Dios, declarar la revelación de los mensajes de Dios. Y escuchen esto, aclaro esto, hermanos. Los mensajes que Dios quiere revelar a su iglesia o que Dios quiso en su soberanía revelar a la iglesia, ya los dejó revelados en la palabra de Dios. Ya no hay que inventar nada. Ahí está todo revelado en tu Biblia. Así que cuando escuche por ahí a un profeta, de esos profetillas que andan ahí de pacotilla, hermanos, traigo la última y más grande revelación que Dios me dio. Cuidado, hermano. Ya no hay últimas y más grandes revelaciones. Todo está revelado ya en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso hay tanto abuso de los dones espirituales. Porque si alguien dice, traigo la última y más grande revelación, pues entonces hay que añadirla ahí al Apocalipsis, por ejemplo. Hay que ponerle la profecía de Juan Pérez. La última y más grande revelación, hay que ponerla ahí. Pero resulta con que dice que el que le añada, le quita o le ponga. Dijo entonces Pablo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, instruir, capacitar, adiestrar, hacer aptos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
La semana que entra vamos a ir desglosando cada uno de estos 5 dones o dádivas del Hijo de Dios para la iglesia. Y vamos a tratar de comparar si realmente el ministerio de apóstol está ejerciendo su función como la Biblia lo establece. A ver si los que se dicen apóstoles el día de hoy están desarrollando su verdadera función como apóstoles. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Así que no falte, lo esperamos la próxima semana. Es que llegó mi abuelita, no falte, tráigase a su abuelita. Es que es el partido de fútbol, déjelo grabando ahí el partido de fútbol. Es que, ¿cuándo es el día del Señor? Todos los días, pero el día que nos reunimos los cristianos, ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Mañana? No, es hoy. ¿Estamos de acuerdo? No quiero, hermanos, dijo Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vamos a estar aprendiendo acerca de los dones espirituales. ¿De acuerdo? Oremos al Señor entonces. ¿Quisiera usted ponerse de pie? Y vamos a pedirle al Señor que Él día tras día continúe trayendo discernimiento a nuestro corazón acerca de los dones espirituales. Si hay algún espacio de ignorancia ahí en tu vida cristiana respecto a este tema, dile al Señor, Señor, ayúdame a discernir en tu palabra. Corre la cortina, Señor. Revelación significa correr la cortina. Sí, corre la cortina, Señor, y trae para mí la instrucción adecuada acerca de los dones espirituales. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos estado aprendiendo acerca de la obra de tu Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, acerca de cómo funciona tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora estamos, Señor, aprendiendo acerca de los dones. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos sigas dando tu luz, que sigas trayendo para nosotros discernimiento, Señor, acerca de este tema. Esa es nuestra responsabilidad, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Y como pastores, Señor, queremos instruir y capacitar y hacer aptos a los santos, Señor, para que los santos instruidos, capacitados, puedan ayudarnos a hacer la obra del ministerio y entonces el cuerpo de Cristo vaya creciendo, vaya siendo edificado sólidamente con el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como pastores hacemos ese compromiso, pero también como ovejas de tu rebaño hacemos ese compromiso, Señor, a ser diligentes en el estudio de tu palabra, en la meditación de ella, Señor. En el nombre de Jesús, no permitas que venga ignorancia a nuestro corazón respecto a este tema, Señor, y a muchos otros temas que son fundamentales en la vida cristiana, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, siempre nos instruya, Señor, siempre nos enseñe. Tu palabra es útil para redarguir, tu palabra es útil, Señor, para enseñar, para instruir en justicia, Señor. Queremos amar tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y aún por los que no están, Señor, y por alguna razón de fuerza mayor no pudieron estar en este lugar, Señor, por causa de la enfermedad o alguna otra situación. Oramos por ellos, les bendecimos, Señor, y pedimos, Señor, que pronto los traigas de regreso a tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor. Ahora sabemos que tu palabra, Señor, es la prioridad de nuestra vida, Señor. Debe llevar el fundamento de nuestra vida cristiana, Señor. Después son las señales, primero tu palabra y después las señales y milagros, Señor. Eso lo entendemos perfectamente porque así lo establece tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor, y que podamos durante esta semana serte de honra y de gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Puede darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Bendito eres tú, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente reunión. Cuídese mucho.